Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 9. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría? ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. Usaré como título, como tema en el mensaje de hoy: logrando nuestra meta. Logrando nuestra meta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué meta tiene en la vida cristiana? ¿Cuál es su meta en la vida cristiana? Puede tener muchas, pero ¿cuál es su meta en la vida cristiana? ¿Cuál es el deseo suyo en su corazón de lograr, de alcanzar, en lo que piensa o cree o ha recibido de parte de Dios que debe alcanzar? Creo que cada uno de nosotros debemos analizar constantemente cuál es nuestra meta a alcanzar. Pueden haber varias, pero sin duda Dios marca nuestra vida para un propósito, para su voluntad y para que nosotros vivamos conforme a lo que Él desea de nuestras vidas. Yo quiero recordarles, hermanos queridos, que Dios no estableció su iglesia sobre esta tierra, o no la edificó, o no la levantó para la supervivencia. Aunque podría ser una cosa lógica, o podríamos decir, no es para que subsista nada más y para que la gente diga: hay iglesia de Dios en la tierra, sino que Dios la estableció, Dios la trajo a su existencia para que esta iglesia crezca y se desarrolle fuerte y triunfante. Eso es lo que debemos entender primero. O sea, la iglesia no está aquí para marcar el paso, sino para crecer, para extenderse, ser robusta, ser fuerte, ser firme y triunfar en el área espiritual contra todo enemigo. Esa es la realidad. La iglesia en sí, si nosotros miramos en la palabra de Dios, pasa a ser en realidad las manos de Dios en esta tierra. La iglesia pasa a ser la fuerza, como también utilizan algunos, la fuerza de choque que Dios utiliza sobre esta tierra para alcanzar sus propósitos. La iglesia pasa a ser su ejército de avanzada. La iglesia pasa a ser su equipo ganador.
Ante todo lo que he dicho, sin duda usted dice, lo puedo aplicar a mi vida, pastor, pero la verdad es que esto me queda grande, como que no alcanzo a entender qué somos realmente. El problema nuestro es que pasamos la vida enfrascados en nuestros dilemas, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, y dejamos de mirar el propósito esencial de Dios. Recordemos las palabras de Jesús a Pedro en un momento diciéndole, lamentablemente tú, Pedro, parafraseando ese versículo, lamentablemente estás poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en las del reino de los cielos. O sea, aquí es donde nosotros debemos comenzar a analizar nuestra vida. ¿De qué manera nosotros estamos mirando lo que Dios nos ha llamado a hacer? Porque si pensamos en esto, para que la iglesia logre alcanzar nuevas metas, para que la iglesia logre cumplir el propósito de Dios, tenemos que asumir sí o sí nuevos desafíos. Y cuando hablamos de nuevos desafíos, habla de todas las áreas de la vida cristiana. No es tan solo el área espiritual como tal, sino también es el área económica, física, intelectual, emocional, en todas las áreas de nuestra vida, porque somos iglesia del Señor. Y al asumir esos nuevos desafíos, tenemos también que estar dispuestos a hacer lo que otros no quieren hacer. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas cristianas en la iglesia qué es lo que desean, qué es lo que anhelan, es que Dios me ayude. No dijeron amén porque ustedes están así, ¿no? O sea, que Dios me ayude. Todos venimos a la iglesia para que Dios me ayude, porque tengo problemas, porque estoy enfermo, porque tengo un conflicto, porque tengo situaciones económicas apremiantes, porque estoy en una situación, en una encrucijada. Necesito que Dios me ayude. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que hemos perdido de vista el propósito de Dios para nuestra vida. Y hemos mirado que pareciera que la Biblia tiene personajes los cuales vivieron situaciones como las nuestras, pero increíblemente, a pesar de que vivieron situaciones como las nuestras, ellos se levantaron en el propósito de Dios y dejaron de lado todo aquello para servir al Señor. Entonces aquí es donde comenzamos nosotros a mirar esta realidad. ¿Estamos dispuestos a querer hacer lo que otros no quieren hacer? La mayor parte de los cristianos hoy día busca una vida tranquila. Voy a la iglesia para tener paz, voy a la iglesia para tener tranquilidad, voy a la iglesia para tener coinonía, para tener comunión, para tener armonía, para tener quien me ayude, para tener quien me tienda la mano, para tener quien esté conmigo en los momentos difíciles, para tener una familia que me proteja, que me resguarde y que de alguna manera me permita poder existir tranquilo. Pero la verdad es que no es para eso la iglesia. La iglesia ha sido formada por Dios para crecer, para extenderse y para alcanzar los propósitos de Dios. Esto no es que tú y yo nos sintamos bien en la iglesia. Esto es que aprendamos a entender el propósito de Dios. Tenemos que aprender a enfrentar todo tipo de obstáculos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar donde otros no se atreven a llegar. No podemos seguir con una mente tan pequeña pensando que todo lo que hacemos basta y sobra. No hay duda, no podemos minimizar el servicio en la obra de Dios. Claro que es importante, lo que usted haga para Dios es importante. Dios lo mira con mucha importancia, pero debemos ir más allá. Nunca olvide usted que el reino de Dios, al cual fuimos llamados, al cual fuimos insertados, debemos nosotros cumplir con el Señor su propósito. Aquí la cuestión no es tener suerte. Aquí la cuestión no es que nos vaya bien. La cuestión es pagar el precio. Porque la mayor parte de la gente es desde que voy a la iglesia me ha ido mal. Y te fijas que se detienen, se estancan, se frenan, encuentran obstáculos y ya no quieren avanzar. El punto es que no es que estemos en la iglesia porque nos vaya bien.
No es porque tenemos suerte si vamos a la iglesia. Cada día usted en la mañana, y escuchaba un predicador anoche mientras preparaba algo de este mensaje, y él decía de esta manera: nos levantamos cada mañana y se nos olvidó orar, y como se nos olvidó orar, pinchamos en el carro. Una rueda se pinchó y decimos: Señor, disculpa, yo sé que no oré en la mañana, por eso me pasó esto. Y ahora está lloviendo, Señor. Más castigo todavía. Esa es la vida de muchos cristianos. Se nos olvida que nuestro propósito es servir al Señor, pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio para usted? Nadie quiere tener dificultades, nadie quiere enfrentar problemas, nadie quiere tener conflictos. No. Pero es la realidad de la vida cristiana. En este pasaje que acabamos de leer encontramos aquí la experiencia de un tremendo líder, Nehemías. Un tremendo líder, un hombre de quien de alguna manera Dios levanta para que asumiera la gran tarea de construir los muros de Jerusalén y reparar las puertas de la ciudad. Esa era su misión, y quiero que entienda muy bien claro: para eso Dios lo llamó. ¿Para qué? Para edificar los muros y levantar las puertas. Ese era el propósito de Dios para con Nehemías. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para con su vida? Nehemías nos enseña aquí, a través de lo que leemos en el contexto, nos enseña que los que avanzan a la meta, los que buscan cumplir el propósito de Dios, asumen a veces misiones imposibles. ¿Por qué? Porque ellos confían en las promesas de Dios y enfrentan todo tipo de oposición con fe y con valentía. Su vida cristiana está llena de tropiezos o llena de obstáculos, y su vida cristiana pareciera que no avanza. Y usted está aquí ahora esperando la misericordia de Dios que lo saque de esos conflictos y esos problemas, pero se olvida de que Dios se glorifica en medio de la dificultad. No esperes que Dios se glorifique en tu vida cuando todo va bien y cuando todo va viento en popa. No esperes allí ver la mano de Dios. La mano de Dios la verás cuando estás en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarte que es un Dios fiel, que es un Dios poderoso, que es un Dios grande, que es un Dios que puede obrar en medio de esas dificultades. Para Él no hay nada imposible. Hoy quiero hablarte de dos principios que son importantísimos para tomar en cuenta si queremos seguir avanzando hacia la meta o cumplir el propósito de Dios que Él tiene para con nuestra vida. Son importantísimos. El primero de ellos, entender que los que avanzan hacia la meta, los que buscan cumplir el propósito de Dios, tienen una visión clara de lo que Dios quiere con ellos. Si tú no tienes claro lo que Dios quiere contigo, entonces vas a divagar, y eso te va a hacer sucumbir ante la presión y ante la dificultad. Ese es el problema de la mayor parte de los cristianos. No entendemos que Dios nos ha llamado a algo. Aquí vemos a Nehemías. Dios lo había llamado ¿a qué? Volvamos a recapitular esto. Nehemías había sido llamado a levantar los muros y restaurar las puertas. No había más que eso. No había sido llamado a ser rey, como aquí trataban de decir. No había sido llamado a ser el ente espiritual de Israel. No. Él había sido llamado por Dios a restaurar las puertas y levantar los muros. Entonces, cuando vemos esto aquí en los primeros versículos, podríamos tomar hasta el 4 incluso, cuando el proyecto de construcción estaba ya a punto de ser terminado, cuando ya estaba a punto de ser acabado, por decirlo así, y las puertas de la ciudad ya estaban a punto de ser puestas y finalizar el trabajo, Sanballat y Gesem el árabe idearon eliminar a Nehemías mediante un engaño, mediante la intriga. Eso es lo que trataron de hacer.
O sea, vieron que esta cosa iba viento en popa, que iban trabajando y que iban logrando levantar los muros y ya estaban a punto de colocar las puertas. Ya estaba casi el trabajo terminado y ellos idearon la forma de que de alguna manera pudieran sacar a Nehemías de este trabajo. ¿Y qué hicieron? De acuerdo a lo que leíamos, lo citaron, lo mandaron a llamar en 4 oportunidades y que se reuniera con ellos en el campo de Ono, que por supuesto eso estaba cerca de la frontera de Samaria, donde gobernaba Sanbalat. Aquí tenemos que entender algo. Entendamos esto. Ellos querían tener una supuesta conversación, una supuesta conferencia, una supuesta reunión de paz con Nehemías. Eso es lo que aparentemente le estaban tratando de decir. Pero Nehemías percibió que sus verdaderos motivos eran hacerle mal. Tú tienes que ser inteligente, hermano. Tú tienes que ser muy inteligente. Tú no puedes llegar, hermano, y que alguien te cita a una reunión y que alguien te cita a conversar con él. Tienes que tener cuidado, porque si Dios te ha llamado a hacer algo, tú tienes que estar siempre concentrado en lo que Dios te llamó a hacer. ¿Me estás oyendo? ¿Qué quería Sanbalat? ¿Qué quería este hombre hacer con él? Era sencillamente una emboscada para matarlo. Querían acabar con Nehemías. La Biblia nos enseña que en 4 ocasiones le mandaron a llamar para esta reunión. Y Nehemías le envió en las 4 ocasiones la misma respuesta. Ante la invitación de Sanbalat, Nehemías responde la misma respuesta, contundente. Él fue contundente y siempre lo mismo. Él dijo, y en las palabras de Nehemías en el capítulo 3, yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Yo hago una gran obra. ¿Qué sabía Nehemías? Sabía que estaba haciendo una gran obra. ¿Qué estás haciendo tú? Y aquí Nehemías a las 4 invitaciones le responde de la misma manera, no titubeando, es forma directa. O sea, prácticamente Nehemías sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y él le dice, yo hago una gran obra. Hermano, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy. ¿Qué vas a hacer mañana? No sé. Y la otra semana, todavía no sé. Me encanta eso. Dios mío. Entonces, aquí Nehemías lo que está tratando de decirle a Sanbalat y tratando de enseñarnos a nosotros es que él dice, yo no puedo perder tiempo. Estoy ocupado. Amén. Tengo un gran trabajo, una gran tarea que cumplir. No puedo descuidarla. O sea, tú y yo, hermano, tenemos una responsabilidad. El Señor nos ha llamado. No piense que solo el pastor tiene la responsabilidad. Yo asumiré mi responsabilidad. Por eso estoy aquí hoy. Pero el punto es que usted también tiene una responsabilidad. Y no podemos eludirla, no podemos sacarla de encima. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí encuentro esta respuesta de Nehemías. Este es un principio para avanzar a la meta. Si tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer, tú avanzarás. Tendrás claro lo que tienes que hacer. Entonces, si quiero avanzar hacia la meta, debo tener una visión clara de lo que Dios quiere conmigo y a través de mí. Yo no puedo divagar, yo no puedo pensar un día una cosa y mañana otra. Debo tener claro qué es lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Qué has
has pensado de tu vida? A veces le digo a los hermanos, de aquí a 5 años más, ¿cómo te ves? ¿Más viejo? Todos vamos a estar más viejos 5 años más. Pero ¿qué estás haciendo en 5 años más? No, así como voy, yo creo que nada. Hermano, tienes que tener una meta, tienes que tener un anhelo. Así como te pones metas en tu casa, como te pones metas en tu hogar y estás con tu familia y reúnen los dineros y dicen vamos a cambiar el living porque el living ya está viejo, uno se siente y llega al piso, así que hay que cambiarlo. Así que la meta es que en 6 meses más compramos un living nuevo. ¡Ah, bravo! Y cuando llega el momento de cambiar el living viejo, se va lo viejo y llega lo nuevo. Dice, aleluya, esta era nuestra meta. Y ahora otra meta, cambiemos el comedor. Bueno, esas son metas familiares. Y puedes ponerte un montón de metas de ese tipo y logras y luchas y guardas y ahorras. Pero ¿qué pasa dentro de la obra de Dios? ¿O qué pasa en tu vida cristiana? ¿Cuáles son tus metas? Vienes al culto como si no sabes lo que va a ocurrir, como si no supieras lo que va a ocurrir. Voy a ir al culto a ver si ojalá el Señor me hable. Claro que te va a hablar. Voy a ir al culto a ver si el Señor me toca. Te quiere tocar. Voy a ir al culto a ver si el Señor me levanta. Te quiere levantar. O sea, no puedes estar con esa ambigüedad. Lo que el Señor quiere hacer es algo grande contigo, pero basta tu disposición para hacerlo. Miremos esta historia. A pesar de que Nehemías tenía detractores, enemigos que se burlaban de él, que se mofaban de él por la obra que estaba haciendo. Y eso es constante. Cuando tú lees el libro de Nehemías te das cuenta de todo lo que Sanbalat y Tobías hacían. Pero este hombre de Dios poseía una inquebrantable convicción de que estaba realizando el trabajo de Dios, que Dios quería que él hiciera. O sea, ahí es cuando vemos, cuando la gente tiene convicción. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, porque, no sé, me gusta. Media convicción. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Usted qué le respondería? ¿Por qué viene a la iglesia? ¡Qué convicción! Y ahí estamos en ese problema porque no sabemos ni siquiera por qué venimos. No, es que yo vengo porque creo que va a estar el obispo y a ver cómo está. A veces nosotros como cristianos no tenemos una convicción y por eso no avanzamos, no crecemos. ¿Te das cuenta que cuando alguien dice, ahora sí, pastor, me pongo las pilas, desde este día en adelante yo voy a servir al Señor y no me voy a detener? Primer problema, chao, se fue. ¿A dónde está el hermano? En la casa, aburrido, con trompa estirada, enojado. Está terriblemente enojado porque algo le pasó. Dios mío. Entonces Nehemías, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, él tenía la convicción de lo que Dios le había llamado a hacer, el trabajo que Dios deseaba que él hiciera. ¿Cuál era su trabajo? Esa gran obra que Dios le había levantado o le había mandado a levantar, que era levantar los muros, poner las puertas. Eso es lo que tenía que hacer. Entonces para Nehemías nada lo detendría, nada. Él seguiría avanzando hacia la meta que Dios le trazó, no importa lo que ocurriera a su alrededor. Pasamos la vida mirando a nuestro alrededor. Oh, mira las nubes que vienen de allá. Oh, va a llover, va a llover, va a llover. Y que llueva, pues hermano, ¿qué? Uy, mira el volcán La Humarada. Uy, a mí que va a haber un terremoto y que haya, pues hermano. Pasamos la vida mirando a nuestro alrededor a ver qué va a suceder, qué va a ocurrir. Pero Nehemías no, sencillamente siguió avanzando. ¿Por qué? Porque sabía a qué Dios lo había llamado. Usted dirá, pastor, ¿qué pasa si vuelve a estallar esta situación social en Chile y vuelven otra vez los saqueos y la situación económica se derrumba en Chile? ¿Qué va a hacer usted? Voy a seguir predicando con lo que tenga y con lo que pueda, porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. No puedo pensar otra cosa.
Entonces, si queremos avanzar hacia la meta que Dios nos ha trazado, tenemos que tener la convicción, hermano querido, esa misma convicción que tenía Nehemías. Todo lo que se hace en el reino de Dios, todo es una gran obra. Aunque pareciera para ti pequeño lo que haces, es una gran obra porque es parte de la obra del Señor. Dios lo establece de esa manera para nosotros como personas cristianas. Lo establece de esa manera para que tú y yo entendamos, hermano querido, que lo que hagamos dentro de la obra de Dios, y más aún cuando Él dice, nada de lo que hagas por la obra de Dios. A ver si se sabe ese versículo. No es cosa que no se lo sepa. Tiene que aprenderlo. Dice, nada de lo que hagamos por la obra de Dios quedará sin. Oiga, hermano, y si sabe que hay recompensa, ¿para qué está así? Dios sabe recompensar a los suyos. Dios sabe bendecir, fortalecer, alentar, animar, levantar, sanar, restablecer. Hermano querido, Dios lo sabe. No podemos minimizar lo que hacemos en la obra de Dios. Oh, es que yo no soy importante aquí. Yo soy un portero, yo soy un pasillero. Yo no sirvo para nada, para puro portero. Hermano, ¿cómo está? Bien. Entonces ahí no puedes minimizar lo que haces, porque todo lo que hacemos para la obra de Dios es importante. ¿Me estás oyendo? ¿Cuántas personas me han dicho a mí como pastor? Me han dicho, pastor, ¿sabe? Fui a su iglesia, me encantó. Y uno piensa, dice, seguramente le gustó el mensaje, me encantó su iglesia. Y uno sigue pensando, seguramente le gustó la alabanza. Y me encantó su iglesia, seguramente le gustaron las sillas, el aire acondicionado. Usted se da la vuelta y dice, me encantó porque apenas entré, los hermanos con una alegría que me recibieron esos porteros. Y uno dice, los porteros nos salvaron, los porteros. O sea, literal. Entonces, nada de lo que hagas en la obra de Dios es insignificante. No puedes minimizarlo cuando tú lo haces para Dios y lo haces con una convicción de que Dios te ha puesto allí. O sea, el portero no va a estar enojado. Aquí me tienen en la puerta, estoy cabreado, ¿qué hora me cambian? No, él está contento, feliz, adelante, Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenida, Dios le bendiga. Y oiga, hermano querido, nada de lo que hacemos en la obra de Dios es insignificante. La grandeza, hermano querido, de lo que hacemos en el reino de Dios no lo determina la opinión de terceros, sino lo determina Dios, porque Él te mandó a hacer lo que estás haciendo. En definitiva, hermano querido, quien nos tomó y quien nos puso aquí o quien nos llamó a hacer lo que hacemos es el Señor. Por lo tanto, tú debes tener esa convicción. ¿Por qué hacen lo que hacen? Le preguntaban a Jesús. Porque mi Padre me pidió que lo hiciera. ¿Por qué hablas lo que hablas? Porque mi Padre me pidió que lo hablara. O sea, cuando tú tienes la convicción, ¿qué te detiene, hermano? A usted le dicen sus compañeros de trabajo, no me digáis que vaya a la iglesia. No, usted le dice, pero por supuesto yo voy a la iglesia y deberías tú también ir. Te va a hacer bien porque vas a encontrarte con Jesús, con el que me encontré yo. No me digáis que soy evangélico, no me digáis que soy de esos espirituales, de esos que se pegan en los muros. No tanto como eso, pero hay una fiesta cada culto. Entonces, cuando tú tienes convicción, tú vas a entender lo que Dios te ha llamado. A ti no te da vergüenza. ¿Por qué? Porque es tu llamado. Imagínate, el Rey de los cielos, el Rey de gloria, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, el omnipotente te llamó a servirle, a hacer su obra, a hacer la obra de Dios. Extraordinario. Señor. Me recuerdo en la Biblia cuando David fue menospreciado por Eliab, su hermano, y también por Saúl. ¿Se acuerda usted? Menospreciado. ¿Qué va a hacer este cabro chico, este cabro flaco? ¿Qué va a hacer? Póngale la coraza. Casi se cayó con la coraza. Lo despreciaron, pero Dios no lo despreció. La gente puede despreciarte. Dice, este no parece predicador. ¿Y qué tiene? Este no parece pastor. ¿Y qué? Este no tiene pinta de pastor. Yo no sabía que había que tener pinta.
O sea, en esta cosa no, hermano querido. En esta situación debes entender que Dios no te menosprecia porque Él te ha llamado a ti, imagínate. Y estás aquí porque Él te llamó con un propósito, bajo su voluntad para hacer la obra de Dios. Los que avanzan hacia la meta tienen una visión clara de la grandeza de la obra que hacen para Dios. Hay gente que me dice a mí, pastor, ¿y usted se siente bien haciendo? Yo soy feliz. Me siento pero feliz haciendo lo que hago yo. Ay, Dios mío. Y no piensen que tan solo predicar, porque algunos piensan que al pastor le gusta predicar. No, a mí me gusta hacer todo lo que es la obra de Dios. Si tengo que agarrar la pala, pasar aquí, pintar, lo que sea. Me encanta hacer las cosas para Dios. Me encanta. Yo no sé si a usted le encanta igual, ¿no? A mí me encanta, hermano querido. Yo le digo, Señor, ya suéltame luego la pierna, Señor, para poder hacer las cosas, porque tengo mucho que hacer, Señor. Estoy perdiendo tiempo. Siento que estoy perdiendo tiempo. Me dice, Señor, tranquilo, estoy tratando contigo, me dice. Entonces, los que avanzan a la meta tienen esa clara grandeza de lo que hacen para el Señor. Tienen clara esa visión, ¿me entiende? Porque ellos conocen sus prioridades, conocen lo que deben hacer y no permiten que nada ni nadie los entretenga. Ni la abuelita que llegó a visitarle el domingo justo en la mañana, ni el tío ni la tía que justo en este tiempo de vacaciones llegan de visita, que usted no sabe que venía, pero llegaron y dice, no voy a poder ir al culto. Pastor, disculpe el WhatsApp. Disculpe, pastor, no puedo ir al culto porque llegó mi tía. Tráela al culto. Llegó mi abuela. Tráela al culto. Que sepan que eres evangélico y de esos que son buenos para ir al culto. Es que mi tía fuma, con mayor razón tráela. Entonces cada uno de los que avanzan hacia la meta tienen claras sus prioridades y saben lo que tienen que hacer porque entregan constantemente su mejor servicio al Señor y no desvían el propósito de Dios en sus vidas, sino que siempre están cumpliendo la asignación divina por Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, hermano, nos enseña algo extraordinario, a tener esa misma convicción. El Señor, recuerde usted que no permitió ni siquiera que Satanás lo desviara. ¿Recuerda usted? La tentación ahí. Ni siquiera la religión organizada de ese tiempo que tenía a los fariseos, a los saduceos, a los escribas que eran pero potentes en ese tiempo, ni siquiera permitió que ellos lo desviaran del propósito de Dios, ni aún la política, ni siquiera el imperio romano, que era lo militar en ese tiempo, permitió que lo desviara, ni la popularidad, porque recuerde que lo querían hacer rey. Y dijo, no, yo no vine a eso. Entonces ni siquiera el imperio romano pudo desviar al Señor de el propósito de Dios con él. Ni la sugerencia de sus discípulos. Recuerde que el discípulo ahí, Pedro, le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Esto es claro. Entonces, ni siquiera, hermano, las presiones del pueblo lo movieron de su propósito eterno. Él sabía lo que venía. Venía a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, por usted y por mí. Suena diferente cuando usted dice, Él murió por mí. Porque cuando usted dice, Él murió por la humanidad, como que es todo, pero como que no es tanto. No. Él murió por mí. Ese era el propósito que Él tenía, el propósito eterno de Dios, morir en la cruz del Calvario. Entonces Él se mantuvo firme, cumpliendo lo que su asignación demandaba. Y en varias ocasiones Él declaró, recordemos Juan 6:38, lo habla y lo dice de esta manera el Señor, palabras textuales de Él, hermano querido. Dice, porque he descendido del cielo. Mire, lo tenía clarito. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios es poderoso, hermano, para hacer algo extraordinario en tu vida. Entonces los que avanzan hacia la meta, me he detenido mucho en este punto, ¿no? Tienen una visión clara, tienen una visión totalmente clara de lo que Dios quiere con ellos. Ellos no divagan. Ellos tienen claro el asunto, ellos no se turban. Ellos no se amedrentan. Ellos no tienen sueños irreales.
o irrealizables. No, no, no. Ellos saben lo que están haciendo, saben que está el más grande con ellos, saben que la confianza que ellos tienen está puesta en el Señor, en el Dios Todopoderoso, y Él los capacita para que sobrepasen, aleluya, todo temor, y para que otros quieran, en otras palabras, servir también a Dios por lo que ven en ellos. Y aunque haya mucha gente que quiere infundir temor a tu alrededor, tú tienes al más grande contigo, tienes al más poderoso que te lleva adelante, que te lleva a cumplir el propósito de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el otro principio que vemos aquí en Nehemías? El otro principio, hermano querido, es que los que avanzan a la meta renuevan sus fuerzas en el Señor. ¿Dónde renuevas tus fuerzas tú? Tiene que ser en el Señor, hermano. Yo sé que a veces conversar con los hermanos hace bien y se quede tan bien con el hermano, pero el otro día sigues igual. Pero cuando te renuevas tus fuerzas en el Señor es otra cosa. Es otra cosa. Por eso yo a veces vivo esta realidad, ¿no? De pastor, uno conversa con alguien en la oficina una semana y habla con ellos, le entrega la palabra, y hermano, sí, me voy muy bien, pastor, muchas gracias. La otra semana vuelve y yo digo, ¿por qué volvió? Es que tiene que agarrarse del Señor. Y uno tiene que hacerlo. Aquí no es que usted me aliente, me motive. Es que los hermanos ya no están siendo cariñosos conmigo. Los hermanos ya no, ni siquiera me tiran un WhatsApp. Los hermanos ya ni me escriben ni me llaman. Y es verdad, no me llaman. Ya no me escriben. Desde los primeros días que estaba enfermo, mi pastor, estamos orando por usted, queremos que sea mejor, que sea mejor. Ahora ni se acuerda. Y yo podría desalentarme, decir, se acabó el amor. Se fue el amor, se finí. ¿Qué les pasó a los hermanos? El amor. No, yo me fortalezco en el Señor. Oro a Él y Él me fortalece. Él cubre de energía mi corazón, mi ser, mi mente, y sigo entendiendo que el llamado de Dios es este, y hay que pagar el precio en todas las áreas de la vida. Aunque la gente no lo soporte a uno debe entender que Dios le ha llamado para hacer la voluntad de Dios. Señor. Miremos la historia de Nehemías para que sigamos aprendiendo. Dijimos que uno debe fortalecerse en el Señor. Entonces, cuando Sanbalat y Tobías y ellos querían convencer a Nehemías de que se reuniera con ellos en Ono, y Sanbalat y los conspiradores, hermano querido, usaron la estrategia de calumniar la personalidad de Nehemías. O sea, como vieron que ya en 4 mensajes que le enviaron, o invitaciones, puede llamarle usted, de todo tipo, no, Nehemías no salió de la obra. Él seguía porque él estaba haciendo una gran obra. Entonces ahora utilizaron otra estrategia: calumniarlo. Y nos cuenta Nehemías aquí en lo que está escrito que Sanbalat envió a su criado por 5ª vez. O sea, ya era la 5ª vez que lo enviaban a buscar, pero ahora con una carta abierta, llena de acusaciones difamatorias contra él y contra el pueblo. Escuche bien. Lo acusaban de apoyarse en falsos profetas para proclamarse rey de los judíos. Recordemos lo que Nehemías estaba haciendo: levantando los muros y restaurando las puertas. Ese fue el llamado. Dios no lo llamó para que fuera rey, por lo tanto Nehemías no estaba haciendo eso. Y lo acusaron de rebelarse abiertamente contra el rey Artajerjes. O sea, eso es lo que estaba haciendo Sanbalat. Y buscaba entonces Sanbalat, con estas calumnias, con esta forma de hablar de él, empañar, ¿qué cosa? La integridad de Nehemías. Y poner entredicho los verdaderos motivos e intenciones por las cuales Nehemías había llegado a Jerusalén desde Persia. Piensa por un momento, lo que querían hacer entonces era dañar la integridad de Nehemías, pero la integridad le pertenecía a él. ¿Se considera íntegro usted?
Porque la gente puede hablar de usted, puede decir cosas de usted, puede hablar cosas de usted, pero si usted es íntegro, eso no debe afectarle, porque usted sabe cuál es su integridad. Alguien puede decir, él está robando, pero si usted no ha robado, entonces frente en alto, tranquilo, porque no es verdad. La palabra dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, alegraos, gozaos. Entonces aquí lo que trata de hacer Sanbalat es de alguna forma minar la influencia de Nehemías en el pueblo, para que el pueblo comenzara a comentar de esta realidad, de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se comenta, para sembrar el miedo también en Nehemías. Entonces Sanbalat le dejó ver, de acuerdo al versículo 6 y 7 que aparece ahí, que todo el mundo sabía lo que decían de él. Entonces tú imagínate que alguien te comenta, dice, oh pastor, oh hermano, usted no se imagina lo que están hablando de usted. Y el hermano dice, discúlpeme hermano, no tengo idea. Déjeme contar. No me cuente. No necesito que me cuente. Pero déjeme. No necesito que me cuente. Mi integridad la tengo aquí. No he robado pastillas con nadie. Como decía un niño chico, no le he sacado nada a nadie. Por lo tanto, mi integridad está aquí. Entonces ahí es cuando tú y yo entendemos que Nehemías pudo haber sido amedrentado, pudo haber tenido temor, miedo por lo que la gente estaba hablando, por lo que Sanbalat le estaba diciendo, porque Sanbalat aparentemente dentro de este contexto bíblico era cagüinero, hermano. Gracias a Dios aquí no hay cagüineros, gracias al Señor. Entonces es que esta gente, hermano querido, sabía que el miedo en las personas obstaculiza totalmente la búsqueda de soluciones. Cuando usted tiene miedo, usted no busca soluciones. Usted se asusta, se amedrenta y usted prácticamente se queda como paralizado. No puede moverse, no puede hacer nada. El miedo, hermano querido, lamentablemente trae también la mediocridad. Embota la creatividad, ya no tiene creatividad para nada y conlleva un fracaso total en este sentido. Entonces usted debe tener cuidado. Debe tener cuidado. La gente va a hablar de usted, es inevitable. Usted pasa por la calle y la gente lo va a mirar y dice, mira este, ¿qué se cree? Y usted no se cree nada, pero ellos dicen, ¿qué se cree? Escuché esa historia, no me recuerdo bien cómo es la historia del viejo, el burro y el niño. ¿La ha escuchado alguna vez? Yo no me acuerdo cómo era, pero voy a tratar de graficarla. Está el viejo, el papá, el hijo y el burro. Y de pronto ellos van pasando por un pueblo tirando el burro. El pueblo dice, mira que son tontos. Con un burro y no se suben arriba. Como ellos escucharon el comentario, en el próximo pueblo, el niño arriba del burro. Ese pueblo dijo, ¿cómo se le ocurre al niño arriba del burro él cuando su papá es más viejo? Debería él arriba del burro. Próximo pueblo, cambio. El papá arriba del burro y el niño tirando al burro. ¿Qué hombre más abusivo? El siguiente pueblo. Él en el burro y el niño jalándolo. ¡Qué locura! Dios mío. Entonces, próximo pueblo, los dos arriba del burro. ¡Qué gente más maltratadora de animales! ¡Pobre burro! La gente siempre va a hablar, hermano. Tú dices, no, me veo bien y la gente te ve mal. Es un problema serio. Así que no le hagas caso a los comentarios. Mantén tu mirada ¿en qué cosa? En el propósito de Dios para tu vida. Yo he aprendido con los años que lo mejor, hermano querido, es mirar lo que debo hacer y no lo que otros están haciendo. No me interesa lo que otros hagan. No me interesa si lo hacen bien, lo hacen mal. No, yo miro lo que debo hacer porque a eso me ha llamado el Señor. Dios no me va a pedir cuenta de lo que hizo tal o cual iglesia. Dios me va a pedir cuenta de lo que hice en esta iglesia. Dios dice, y se lo dice a Josué en el capítulo 1, versículo 9, y todos lo sabemos, ¿no? No temas
ni desmayes. Esto es como decirle al hermano de su lado ahí: no temas ni desmayes. Y el hermano lo queda mirando así con un ojo y le repite usted: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora, cuando tú ves los contextos bíblicos, hay cosas que no se dicen, pero tú las puedes más o menos imaginar porque hay una realidad, ¿no?, en la historia. Y Sanbalat aquí lo que está haciendo en estos versículos es ofrecerle amistosamente a ayudar a Nehemías cuando le dice él: ven y hablemos de este asunto antes que todo esto llegue a los oídos del rey. O sea, yo te voy a ayudar, yo voy a estar aquí para ayudarte, no tengas miedo, yo estoy aquí. Eso es lo que está haciendo Sanbalat. Esto es complejo. Ahora, vale la pena resaltar que Nehemías, hermano querido, enfrentó a estas calumnias con un valor extraordinario y digno de alabanza. O sea, aquí nosotros tenemos que sacarnos el sombrero con Nehemías y decir: este hombre se pasó. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a calumnias? ¿Qué pasa cuando hablan mal de usted? ¿Qué le sucede? Oiga, hermano querido, en esto de las redes sociales, ¿no?, cuando alguien escribe algo, ¿usted le dan ganas, ¿no?, de responderle? Dígame la verdad, ¿le dan ganas de responderle o no? Yo pensaba que era a mí nomás. O sea, claro que nos dan ganas, pero ahí uno tiene que retenerse. ¿Por qué? Porque uno está haciendo algo importante para Dios. Y uno tiene que cuidarse también en eso. En primer lugar, Nehemías le responde a Sanbalat y fue contundente. Fue sin reparo su respuesta y en forma abierta y pública, sin miedo. Sin miedo. Viene y le dice, en el versículo 8 aparece esto, y leyendo otra versión: nada de lo que tú dices es cierto. Son puros inventos tuyos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? A lo mejor hay algo cierto. No. Nehemías sabía lo que estaba haciendo. Nehemías sabía lo que estaba haciendo. Entonces, aunque Sanbalat inventara, dijera cosas que aparentemente parece que son así, hermano querido, él le dijo: no, estos son puros inventos tuyos. Yo tengo claro lo que estoy haciendo. Entonces, cuando nos encontramos con esta respuesta de Nehemías, nos motiva entonces para decirnos que los que avanzan hacia la meta como él no dudan de su integridad. Hermano, ¿has dudado alguna vez de tu integridad? Piensa lo que te digo. ¿Alguien habló algo mal de ti? Y tú quedas así como: oh, lo que andan diciendo de mí, ¿qué va a pensar la gente de mí? Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que pensar la gente? No, pero es que lo que hablan. ¿Pero qué tiene que pensar la gente si tú eres otra cosa? A veces le he dicho a algunos hermanos: pastor, no sabe lo que andan diciendo de usted. Hermano, ni se preocupe, esa gente habla por hablar porque no me conoce, no tiene idea. No tiene idea de esto, no sabe qué es lo que hacemos aquí ni cómo lo hacemos. No tiene idea. Y ellos me dicen: pero ¿cómo usted tan tranquilo? ¿Y qué queréis, que me asuste? El punto aquí, hermano querido, ¿cómo voy a preocuparme si hay integridad en mí y si estoy consciente de lo que Dios me ha llamado a hacer? Entonces, ¿qué problema hay? Yo debo seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Cuál era la finalidad de Sanbalat con esto? Era sacar a Nehemías de lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Cuál es el propósito del enemigo contigo? Sacarte de lo que Dios te llamó a hacer. Por eso que vemos a veces hermanos que van muy bien, viento en popa, 3 meses. Aleluya, este hermano va para grande, hermano. Este hermano va y de repente, ¡pum! ¿Qué le pasó al hermano? No, creo que escuchó un comentario que hicieron de él porque gritaba mucho en la iglesia. Se desmoronó el hermano. Yo los miro porque
Es verdad, nos desalentamos. Alguien hace un comentario nocivo, dañino o incluso inocente, puede ser, pero te daña. Entonces, ¿cómo es posible si tu integridad tiene que estar allí? Tú sabes lo que es realidad y lo que no es realidad. Ahora, si hablan diciendo la verdad y hay que reparar algo, repáralo. Entonces, cuando Nehemías responde, él no duda de su integridad, sino que se siente íntimamente seguro y en paz con Dios de lo que él hace. No tiene problema. A fin de cuentas, lo importante para Nehemías es lo que Dios piense y opine de él. Para su vida, lo importante es lo que Dios piensa y lo que Dios opina de usted. Usted sabe esta realidad bíblica, ¿no? Los que le tiran flores un día son los mismos que le tiran piedra después. Tenga cuidado cuando alguien le tira muchas flores. Oh, mi pastor. Pues a mí me pasa, ¿no? De repente, ¿no? Oh, mi pastor, la unción que tiene usted. Mi pastor. Oh, nadie predica como usted, mi pastor. Usted es extraordinario, mi pastor. Único, mi pastor. Y son los primeros que andan tirando piedra después. Entonces tenga cuidado. Yo no me hago problema, me tiran flores o me tiran piedras, me da lo mismo, yo sigo igual. Porque Dios me llamó a hacer algo. Pero ¿qué pasa con el hermano que a veces recibe esa realidad? No, me decepcionó este hermano. Éramos buenos amigos, pero ahora se hizo amigo de otro, así que yo lo corté. Pero ¿cómo el asunto? No, y seguro que ahora le anda contando cuestiones mías. Bueno, si tú le contaste cosas tuyas, tienes un problema, ¿no? Tienes que tener cuidado con quién comentas. Tú puedes abrir tu corazón, pero ten cuidado con quién abres tu corazón. Yo abro mi corazón con el Señor. Alguno dice, pastor, véame a mí como su amigo, como su confidente. Yo soy tumba. Yo hablo con él, nomás le cuento a él mis situaciones, mis conflictos, mis dramas, mis luchas, mis presiones, porque las tengo y le cuento a él. Entonces, las personas que avanzan hacia la meta y tienen la convicción de lo que Dios les ha llamado a hacer, ellos no temen lo que otros piensan o intenten en contra de su persona, porque saben perfectamente a qué los ha llamado el Señor. Su confianza está en Dios, que les da el valor así, o les da el coraje para seguir avanzando hacia la meta. Nehemías, al cerrar ya estos versículos, Nehemías oró a Dios y le dijo, el versículo 9, la parte B, parte final. Miren cómo oró Nehemías, increíble, sabiendo todo lo que había ocurrido, sabiendo todo lo que había pasado, lo que estaba haciendo Sanbalat y todo aquello. Él ora y dice, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cómo ora usted cuando sabe de alguien, no? O sea, aquí vemos la actitud de Nehemías, que nos enseña que los que avanzan hacia la meta recurren a la oración para encontrar nuevas fuerzas en el Señor. O sea, conservan, ¿qué cosa? La estabilidad emocional. La estabilidad emocional es un problema en el Evangelio. La estabilidad emocional, y dejan que Dios se encargue de sus detractores. O sea, ellos deciden poner todo en las manos de Dios, mientras ellos continúan avanzando hacia la meta. La oración de Nehemías fue sencilla y fue suficiente. O sea, él sentía la necesidad de que Dios renovara sus energías y fortaleciera su voluntad para enfrentar las calumnias y completar la obra que Dios le había asignado. Nehemías sabía, tal como lo dice Isaías 40:31, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, decidió Nehemías dejar su reputación en las manos de Dios.
su futuro en las manos de aquel a quien le había consagrado su vida. O sea, Dios me llamó, mi futuro está en las manos de Dios, mi vida está en las manos de Dios, su vida está en las manos de Dios, su futuro está en las manos de Dios. ¿Sabe? Me hace recordar esto. Me hace recordar lo que pasó con los discípulos allá en el Pentecostés. Después del Pentecostés, ¿recuerdan ustedes la oración de los creyentes que ellos hicieron en la iglesia primitiva ante las amenazas del Sanedrín, de los fariseos? Hechos 4:30 lo señala eso y lo marca gráficamente, y la oración está ahí. Y uno cuando lee esa oración dice: Dios mío, qué mal estamos orando nosotros. Ellos oran de esta manera. Dice: mientras extiendes tu mano. ¡Oh, qué tremendo! Cuando miramos el versículo anterior para entender más la oración, versículo 29, mira, dice: y ahora, Señor, mira lo que hacen ellos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Wow. Y mire, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Nuestras oraciones, hermano querido, cuando sabemos algo, son totalmente diferentes. Las oraciones que nosotros hacemos hoy, muchos hermanos y líderes hacen oraciones extrañas diciendo al Señor: mira, Señor, esta gente que habla mal de mí, pon tu mano sobre ellos y achichárralos, córtalos en pedacitos, déjalos como sushi, que no se vuelvan a atrever a levantar la voz contra el ungido. Mire las oraciones que hacemos nosotros y las oraciones que hacían ellos. Ahí tú te das cuenta que la confianza a veces no está en Dios. Tratas de usar a Dios para que te defienda, cuando si realmente estás cumpliendo la voluntad de Dios, Dios siempre te va a defender. Por eso dice la palabra: dejad lugar a la ira de Dios, no os venguéis vosotros mismos. Entonces los que avanzan hacia la meta tienen la seguridad de que Dios siempre va a reivindicar a los que sirven a Dios con integridad. Ellos se sentirán seguros, confiados de que Dios cumplirá sus planes en sus vidas. Por lo tanto, confiadamente continúen avanzando hacia la meta. ¿Me oyes? A pesar de cualquier oposición, porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios siempre nos sacará adelante. ¿Qué dijeron de Jesús sus propios hermanos? Vete a otro lado. ¿Qué decían de él? Él cura por el poder de Belcebú. ¿Qué nos dijeron de Jesús? Pero él siguió para cumplir su propósito: llegar a la meta. Tú y yo tenemos un desafío enorme. Es no detenernos, no estancarnos ni frenarnos. Dios nos ha llamado a algo. Puedes pensar: estamos en una ciudad pequeña de este país, pero considerablemente pequeña, pero aún así Dios puede hacer cosas grandes. Servimos al Dios de lo imposible, al Dios todopoderoso, al Dios que puede hacer los milagros más extraordinarios. Y así como esos discípulos oraban pidiendo denuedo para predicar la palabra, y Él extendiendo su mano puede hacer señales y maravillas, esa debe ser nuestra oración. No estamos aquí para orar: Señor, castiga a este hermano, castiga a esta hermana, Señor, que habló de mí, o a este otro que está haciendo esto otro, o a este otro que está levantando calumnia. No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para avanzar a la meta. Estamos aquí para seguir trabajando. Estamos aquí para seguir hacia adelante. Ponte de pie, por favor, hermano. Nehemías siguió trabajando hasta terminar el proyecto de construcción, a pesar de la oposición.
a pesar de toda la oposición que tenía. Lo que parecía una tarea imposible, cuando tú lees es increíble. Dios lo hizo posible en 52 días. Es extraordinario. Hasta los enemigos de Nehemías reconocieron la intervención divina en este proyecto. Nehemías capítulo 6 versículo 16. Los enemigos dijeron esto. Ellos lo hablaron. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Señor Jesús, les recuerdo que los que avanzan hacia la meta son los que tienen una visión clara de lo que Dios quiere con ellos. Ellos están convencidos de la grandeza de la obra que hacen para Dios. Ellos son los que no pierden tiempo en cosas irrelevantes, en cosas absurdas que pretenden detenerlos en lo que hacen para Dios. Ellos conocen sus prioridades y las asumen. Les recuerdo que los que avanzan hacia la meta son los que renuevan sus fuerzas en el Señor. Están seguros y en paz con Dios. Son los que, armados con esas nuevas fuerzas, reciben por medio de la oración la fuerza necesaria. Convierten los obstáculos en oportunidades y las pruebas las convierten en triunfos personales. Recuerdo hace mucho tiempo atrás haber leído algo de Winston Churchill. Era considerado un tremendo orador, un líder político de Inglaterra, y fue comisionado o le pidieron que diera un discurso a un grupo de jóvenes inmensos y esperaban un discurso extraordinario. Y este hombre, Winston Churchill, se subió al proscenio, se acercó al micrófono y solo dijo estas palabras: nunca se dé por vencido. Nunca, 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 nunca se dé por vencido. Y dejó el proscenio, y esos jóvenes quedaron impactados por esas palabras. Tengo que decirte, hermano querido, que esta carrera hacia la meta, aunque pienses o a veces sientas que estás solo, te digo algo: no estamos solos. Me aferro a las palabras del salmista David, que decía con gran verdad: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano querido, eso es lo que David dijo, yo lo creo. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer los obstáculos y las barreras. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que ocurra, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa si tu familia te apoya o no te apoya, no importa si no te están respaldando, no importa. No te des por vencido. Dios te ha llamado para llegar a la meta. Dios te ha llamado para lograr el propósito de Dios, y Él estará contigo para cumplir ese propósito. Padre, oramos por tus hijos, oramos por tus hijas. Tú conoces las presiones que están sobre ellos.
Tú conoces los conflictos, los problemas que atraviesan. Tú conoces las luchas, Señor, las cuales tienen. Tú sabes y conoces las dificultades que hoy existen. Padre, solo tu fuerza, solo tu gracia y tu poder los puede levantar y animar. Pero yo te pido, Señor, que en ellos nazca la convicción, la certeza, la seguridad de que cada vez que recurran a ti, que cada vez que clamen a ti, que cada vez que te busquen, la fuerza estará para ellos. Tú les fortalecerás y les levantarás una vez más. Lo has hecho miles de veces con mi vida. Lo has hecho miles de veces, Señor, en mi ser. Y sé que lo harás con ellos, oh Dios. Que tu presencia y tu poder, Dios mío, les fortalezca, les dirija. Que traiga sobre sus vidas, Señor, una restauración. Que traiga sobre sus vidas, Dios mío, la convicción del propósito y el plan de Dios que tienes para ellos. Señor, en el nombre de Jesús, les bendecimos en esta mañana y te pedimos que tu presencia les fortalezca ahora. Rompe todo obstáculo. Rompe, Dios mío, en esta hora con toda ligadura o atadura en sus vidas. Llévate toda raíz de amargura, Señor, toda odiosidad, todo celo, Dios mío. Trae, Dios mío, un espíritu apacible, un espíritu de amor, un espíritu de comprensión, un espíritu, Dios mío, que pueda soportar las presiones. En el nombre de Jesús, trae tu bendición sobre ellos ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos y dale gracias.